Bienvenida a esta clase de fisiopatología de la diabetes. Soy la doctora Carla Musso, directora de este curso. Ya me he presentado en la primera charla. Vamos a describir la fisiopatología de la diabetes como un camino que comienza con la obesidad. Va a tener también la influencia genética, la influencia del ambiente, con las toxinas, con la malnutrición, el sedentarismo, el estrés al que está sometido el sujeto, la epigenética, que vamos a desarrollarla, y esto va a llevar a la insulinoresistencia, que va a estar en general siempre presente en el paciente con diabetes tipo 2. Esta insulinoresistencia que se va a manifestar a nivel muscular, a nivel hepático, que a nivel hepático va a llevar al depósito de grasa en el hígado que vamos a desarrollar más adelante, y esto va a llevar este camino a la diabetes tipo 2. Como sabemos, la gran asociación que hay con la enfermedad cardiovascular, lo mismo que la insulinoresistencia en esta etapa previa a la diabetes, también vamos a tener una asociación importante con enfermedad macrovascular. En esto lo podemos evitar, y la idea es, en esta situación de insulinoresistencia, poder implementar tratamientos para poder evitar la llegada y la continuación de este camino hacia la diabetes. Y vamos a ver qué es la epigenética. Sabemos que esto implica cambios heredables en la cromatina que van a alterar la expresión de genes sin alterar la secuencia de ADN. Los mecanismos epigenéticos más descriptos y más comunes y frecuentes es la metilación, que se describe como el mecanismo más importante. Pero hay otros mecanismos que son, por ejemplo, la modificación post-transduccional de las histonas, el silenciamiento génico, el remodelado de cromatina dependiente de adenosín trifosfato. Todas estas situaciones y modificaciones van a ser provocadas para desencadenar distintas patologías que lo vamos a ver en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, vamos a ver la exposición a los determinantes de diabetes y obesidad. Dijimos que había distintas situaciones en las que el individuo va a estar expuesto, como por ejemplo a un aumento exagerado de la ingesta de nutrientes que van a llevar a la obesidad, al sedentarismo, a enfermedades maternas que, como pueden ser disfunción de la placenta, a la sobrenutrición de la madre, a madres que, por ejemplo, han estado expuestas a una cirugía bariátrica. Todas estas situaciones van a llevar a trastornos y modificaciones en la epigenética del hijo, trastornos en el sueño, disruptores hormonales, esta inflamación crónica en la que se encuentra el individuo con obesidad, la utilización también de distintos antibióticos en forma desproporcionada, que va a llevar a una alteración en la microbiota. Todos estos factores que mencionamos van a llevar a la diabetes tipo 2 y a la obesidad. Vamos a ver cómo este individuo, de acuerdo a todos estos factores que fuimos mencionando, va a cambiar su epigenética para transformarse en un individuo con obesidad. Vamos a ver entonces los mecanismos epigenéticos de transmisión de las enfermedades metabólicas. Acá vamos a tener la influencia tanto del ambiente, la epigenética y la genética, donde sabemos que progenitores que tengan diabetes u obesidad van a transmitir esta enfermedad a sus hijos, que van a nacer ya con sus células germinales con la alteración, con lo cual estos hijos van a pasar esta enfermedad a la generación siguiente. Por eso es importante tomar medidas lo más drásticas y tempranas posibles para evitar seguir en este círculo vicioso de transmisión de enfermedades metabólicas.
Como podemos ver en el cuadro, vamos a tener la influencia tanto de la madre como del padre. Por supuesto, la influencia de la madre es aún mayor porque el tiempo que pasa el feto en el ambiente materno, en el útero materno, va a recibir toda la influencia tanto de hormonas, nutrientes y toda la alteración y modificaciones metabólicas que sufre la madre a lo largo del embarazo. Entonces podemos ver, ya entrando en lo que sería la obesidad, y así vamos desandando un poco el camino que habíamos comenzado y que habíamos dicho que comenzaba con la obesidad y que seguía con la genética y la epigenética y todos estos factores nos iban a llevar a insulinoresistencia y diabetes. Vemos acá lo que es la prevalencia de la obesidad a nivel mundial, que sabemos que está en aumento, que es una de las epidemias mellizas junto con la obesidad, que el comienzo se va a dar, como vemos en este gráfico, entre los 14 y los 15 años, y sin tener en cuenta cuál es el nivel socioeconómico y cultural. Esto se da en todos los medios. Tenemos que tener en cuenta que para comenzar este proceso de obesidad, este tejido adiposo que va a liberar tanto citoquinas proinflamatorias como antiinflamatorias, que sería específicamente la adiponectina, en la situación de obesidad va a estar tanto aumentado de tamaño como en cantidad, y esto va a estimular la liberación de adipocitoquinas proinflamatorias que van a llevar a una disminución de la beta-oxidación, a una disminución de la captación de ácidos grasos libres y una disminución de adiponectina. Todas estas parámetros van a llevar a la disfunción del adipocito con insulinoresistencia, inflamación e hipoxia. En el tejido adiposo inflamado vamos a tener un aumento de la expresión del semaforín 3C que va a promover el flujo de macrófagos, que son estas células violetas que vemos en el gráfico, que liberan TNF-alfa e interleuquina 6, que van a promover la insulinoresistencia. Este semaforín 3C genera insulinoresistencia porque además inhibe la fosforilación y la señalización al nivel del receptor de insulina. ¿Cómo comienza entonces la insulinoresistencia? Vamos a ver que va a haber un almacenamiento excesivo de los ácidos grasos que promueven inflamación en el tejido adiposo. Estos ácidos grasos son provenientes del tejido adiposo visceral y se van a depositar tanto en el hígado como en el músculo y van a generar una alteración en la función mitocondrial, que sabemos que la mitocondria es la organela más importante, dado que es donde se produce la respiración celular. Sabemos que sin respiración celular hay apoptosis y muerte celular. Con lo cual, estos tejidos que van a estar totalmente inflamados y con depósito de ácidos grasos van a sufrir esta alteración en sus organelas básicas como son las mitocondrias. Vamos a tener un aumento de la lipólisis que va a aumentar la gluconeogénesis y la hiperglucemia de ayuno. Sabemos que la infiltración del tejido adiposo por los macrófagos van a llevar a la inflamación del mismo, aumentando el proceso de lipólisis. Esto aumenta la gluconeogénesis, o sea, la producción de glucosa por dos mecanismos. Porque aumenta la actividad de la piruvato carboxilasa y va a haber mayor entrada al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y porque hay además un aumento de la conversión del glicerol a glucosa, como podemos ver en el gráfico. ¿Cómo continúa entonces la insulinoresistencia? Sabemos que este aumento de los ácidos grasos libres van a provocar tanto a nivel del músculo y del hígado una alteración a nivel molecular, porque van a provocar la disociación
de este factor, que es el NF-kappa beta, del I-kappa beta, que es su cofactor. Al estar disociados, el NF-kappa beta penetra en el núcleo y lo que va a hacer es aumentar la inflamación, las citoquinas proinflamatorias, aumenta factores de crecimiento y esto lleva a una inflamación, a la proliferación celular y a la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque estos factores van a aumentar el TNF-alfa, la interleuquina 6, la proteína quinasa C, que sabemos que van a interactuar y van a inhibir al receptor de insulina, provocando alteraciones a nivel del receptor y provocando lo que conocemos como proceso de insulinoresistencia. Lo mismo sucede cuando estos ácidos grasos circulantes llegan también a un receptor de membrana, que es el TOL receptor 4, y va a provocar exactamente el mismo camino de disociar el NF-kappa beta del I-kappa beta. Esto hace que el NF-kappa beta penetre en el núcleo y provoque modificaciones a nivel génico, que van a llevar, como mencionamos, a la inflamación, a la aterosclerosis y a continuar en este círculo vicioso que es la insulinoresistencia. Entonces vemos cómo en el receptor de insulina vamos a tener la acumulación ectópica de los lípidos, la disfunción mitocondrial que mencionamos, la inflamación y el estrés del retículo endoplásmico. Todo esto va a llevar a la fosforilación en serina del receptor de insulina en vez de tirosina, que sería la fosforilación normal, y esto altera el normal funcionamiento del receptor de insulina y lleva a la insulinoresistencia. Vamos a ver las vías específicas y órganos afectados por el desbalance de la acción de la insulina. Habíamos mencionado que en situaciones crónicas de exceso de energía, con hiperinsulinemia sostenida y obesidad, va a haber una reducción de la expresión tanto de los IRS1 como de los IRS2. ¿Qué son los IRS1 y 2? Como podemos ver en el gráfico. Son proteínas que forman parte del receptor de insulina, que al fosforilarse en tirosina van a desencadenar una cascada de mecanismos para transportar la glucosa al interior de la célula. Como podemos ver, el IRS2 va a estar alterado su expresión en endotelio, en hígado y en macrófagos, con una disminución de la captación de glucosa y con inhibición de la gluconeogénesis. La expresión de los IRS1 no está alterada y se observa la excesiva acción de insulina en el tejido adiposo, en cáncer, en el hígado y en células musculares, resultando con un aumento de la lipogénesis hepática con progresión de aterosclerosis, de cáncer y obesidad. Como mecanismos de insulinoresistencia, como mencionamos previamente, vamos a tener el depósito de grasa a distintos niveles en órganos y tejidos. En este gráfico podemos ver cómo vamos a tener depósito a nivel del corazón, lo que va a generar aterosclerosis, disfunción diastólica, aumento de grasa epicárdica. A nivel del páncreas, también esto va a provocar una disfunción de la célula beta con aumento de la insulinosecreción, como mencionamos, y esto lleva a la insulinoresistencia. Y en el tiempo, con el agotamiento de la célula beta, nos lleva a la diabetes. En cuanto a la grasa visceral, vamos a ver que está aumentada tanto en tamaño como en cantidad, aumentando insulinoresistencia y aumentando la liberación de adipocitoquinas proinflamatorias, disminuyendo la adipocitoquina antiinflamatoria por excelencia, que es la adiponectina. A nivel de músculo también vemos esta insulinoresistencia y la disfunción mitocondrial que habíamos mencionado previamente,
con disminución de síntesis de ATP, con disminución de producción de óxido nítrico, disminución de la oxidación de los ácidos grasos y la consecuente, por supuesto, disminución de la captación de glucosa. Lo mismo vamos a ver a nivel hepático, con disminución de la captación de glucosa, con insulinoresistencia, un incremento del estrés oxidativo, la producción de VLDL y el depósito de grasa a nivel del hígado que nos va a llevar a la esteatosis hepática, que sabemos que es una enfermedad progresiva y nos lleva a la fibrosis y a la cirrosis. En cuanto a arterias, vamos a ver y todo lo que tiene que ver con aterosclerosis y disfunción endotelial y por supuesto enfermedad cardiovascular, vamos a ver que van a estar aumentados tanto células proinflamatorias, el aumento del PAI y una disminución del óxido nítrico que nos va a llevar a la vasoconstricción. Entonces, podemos ver cómo este exceso de calorías que habíamos mencionado previamente nos va a llevar a la situación de obesidad que se relaciona con insulinoresistencia y con la disfunción de la célula beta y la consecuente hiperglucemia o diabetes tipo 2. Seguimos con mecanismos de insulinoresistencia ya a nivel molecular, a nivel de qué es lo que pasa en el músculo inflamado que está infiltrado por células proinflamatorias, que van a estar los macrófagos M1, que son los macrófagos proinflamatorios, generando y perpetuando esta situación de insulinoresistencia. Lo mismo vamos a ver a nivel de la célula beta, la interacción con los macrófagos M1, que son los macrófagos proinflamatorios, que van a liberar citoquinas proinflamatorias que van a provocar la disfunción de la célula beta, provocando, como habíamos mencionado previamente, la incorporación del NF-kappa beta a nivel del núcleo y provocando cambios a nivel génico que van a llevar a la perpetuidad de la situación proinflamatoria, tanto de la célula beta, como mencionamos en este caso, como de otras células, perpetuando la inflamación, la aterosclerosis y generando situaciones también de insulinoresistencia. Como podemos observar en el gráfico con los macrófagos M1 y M2, es una lucha entre unos y otros, los macrófagos M1 que dijimos que eran los proinflamatorios, contra los macrófagos M2 que tienen la posibilidad de contrarrestar todo este proceso proinflamatorio con adipocitoquinas antiinflamatorias, pero que en la situación de obesidad y de insulinoresistencia obviamente va a perpetuar o de alguna manera a ganar el macrófago M1, llevando a la disfunción de la célula beta. Si vemos también la insulinoresistencia genera un perfil proaterogénico, porque habíamos mencionado que había un aumento de los ácidos grasos libres, que aumentaban la formación de VLDL con mayor proporción de triglicéridos y menor clearance. Esto va a llevar a haber formas de VLDL remanente, que son proaterogénicas, que van a promover la formación de placa. El VLDL va a transferir triglicéridos al HDL, que tiene mayor degradación y disminuye en circulación para tener un efecto protector. En cuanto al exceso de nutrientes y el estrés de las organelas, habíamos mencionado la importancia que tenían las mitocondrias porque tienen la cadena respiratoria y son fundamentales para la perpetuidad y para la vida de la célula. Cuando hay alteraciones, como en estos casos de insulinoresistencia,
hay una alteración a nivel mitocondrial, disminuyendo su función, y esto va a llevar a una muerte celular o apoptosis. ¿Cuál es el rol de la microbiota? La microbiota tiene un rol importante en el metabolismo y tiene que haber un equilibrio entre bacteroidetes y firmicutes. Además de estar relacionados con la síntesis de vitaminas y sus cofactores, la microbiota se va a encargar de la digestión de polisacáridos complejos a ácidos grasos de cadena corta que el organismo va a poder utilizar para proveer energía. Sabemos que modula tanto funciones nutricionales como del sistema inmune. Y que en obesidad va a haber modificaciones de la microbiota que tanto en su composición como en su función, y va a desencadenar procesos inflamatorios crónicos y sostenidos, el almacenamiento de grasa y trastornos en el metabolismo de la glucosa. De alguna manera, podemos modificar esta microbiota con probióticos o prebióticos y también, por supuesto, el descenso de peso, que va a tener un efecto muy importante en cuanto a mejorar el metabolismo tanto de lípidos como de la glucosa, provocar un cambio importante en el peso. Pero también, como podemos ver en el gráfico, los probióticos y prebióticos pueden modular de alguna manera estas modificaciones que se provocan en la microbiota en obesidad. ¿Qué pasa en el hígado? Habíamos mencionado que en insulinoresistencia este aumento del tejido adiposo con la liberación de adipocitoquinas proinflamatorias y este aumento de la lipólisis va a generar aumento de ácidos grasos circulantes. Estos ácidos grasos se van a acumular en tejidos ectópicos, en lugares donde no deberían estar. Uno de ellos es el hígado, donde vamos a tener que, además de la grasa de la dieta, vamos a tener esta acumulación de ácidos grasos libres que van a llevar a desencadenar procesos inflamatorios a nivel hepático con defectos de la mitocondria, como mencionamos, con aumento del estrés oxidativo y el estrés del retículo endoplásmico, y va a comenzar un proceso de fibrosis que va a llevar a la fibrosis hepática y al estadio terminal, que es la cirrosis con apoptosis celular y, por supuesto, a la insuficiencia hepática. Esto está relacionado, acá podemos ver lo que es la historia natural del hígado graso, el riesgo no solamente de la enfermedad hepática, sino de la asociación que tiene con enfermedad cardiovascular. Y por supuesto vamos a tener alternativas terapéuticas. La primera y más importante es cambios en el estilo de vida, descenso de peso. Sabemos que cada proporción de descenso de peso va a mejorar determinadas parámetros a nivel hepático. También va a haber medicación específica para medicar al hígado, como puede ser la pioglitazona, y hoy medicación como agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2, que van a tener un impacto importante en mejorar y disminuir la grasa hepática, que antes de que llegue a estadios terminales. Por supuesto, acá hay que actuar lo antes posible para lograr un efecto terapéutico para no llegar a la etapa terminal. Entonces, como podemos ver, todos estos factores de insulinoresistencia que fuimos mencionando a lo largo del camino nos llevan a una situación donde comienza a aumentar la glucemia en una primera etapa con tolerancia alterada a la glucosa o glucemia alterada en ayunas, para después de un determinado tiempo en que no se provocan cambios como descenso de peso, cambios de hábito de vida, vamos a llevar esta situación que habíamos mencionado de insulinoresistencia con el hiperinsulinismo. Pero cuando esto se sostiene en el tiempo,
vamos a llegar a la situación de agotamiento de la célula beta con disminución de la secreción de insulina y, por supuesto, aumento de la glucemia en el rango de diabetes. Sabemos que esta función de la célula beta comienza a disminuir en las etapas de tolerancia alterada a la glucosa o glucemia alterada en ayunas para agotarse en el momento del diagnóstico de diabetes. Cuando realizamos el diagnóstico de diabetes, ya podemos tener una pérdida de hasta 80% de la funcionalidad de la célula beta. Y este deterioro en la función de la célula beta está impulsado de alguna manera por el defecto de incretinas. Vamos a describir el efecto incretina tras la glucosa oral y vamos a ver qué pasa en un sujeto sano o en un sujeto con diabetes. Cuando hacemos una ingesta de glucosa en forma oral, vamos a ver una respuesta en el sujeto sano, en el sujeto con diabetes va a estar más elevada. Lo mismo, la liberación de insulina va a estar elevada en el sujeto sano con una respuesta normal y una respuesta levemente disminuida en la persona con diabetes. Ahora, cuando damos esta misma glucosa, pero inyectable en forma endovenosa, vamos a ver que a nivel de la glucemia van a estar aumentadas en forma similar en el diabético tipo 2 y en la persona sana. Ahora, ¿qué pasa con la liberación de insulina? Vamos a ver que va a haber una diferencia muy marcada entre la secreción de insulina cuando lo damos en forma oral a la glucosa o cuando lo damos por vía endovenosa. Esto quiere decir que cuando ingerimos la glucosa, esto estimula la liberación de insulina de alguna manera diferente y esto se denominó el efecto incretina. Quiere decir que a nivel intestinal hay incretinas que están, que son GLP-1 y el GIP, que están estimulando la secreción de insulina por el páncreas. En el paciente con diabetes, lo que vemos es que esta estimulación es menor y esto es por agotamiento de la célula beta y esto se le llama también defecto incretínico porque ya el paciente con diabetes tiene menos posibilidad de liberar insulina ante un estímulo por vía oral o endovenoso. Y esto entonces es el efecto de incretina normal en una persona que no tiene diabetes o el efecto de incretina reducido, como mencionábamos, en la persona con diabetes. Este defecto incretínico que mencionábamos en las personas con diabetes va a ser muy marcado y sabemos que el GLP-1 tiene un efecto a nivel periférico y a nivel central. A nivel periférico sobre el hígado va a tener un impacto importante sobre la disminución de grasa a nivel hepático, también a nivel del páncreas, por supuesto, la liberación de insulina, que es glucosa dependiente, o sea, dependiendo de los niveles de glucosa. A nivel hipotalámico tiene un efecto sobre el centro de la saciedad, que es importante destacar porque es lo que relaciona a esta medicación con el descenso de peso, genera saciedad. Y a nivel, por supuesto, cardiovascular va a tener efectos muy beneficiosos con disminución de muerte por causa cardiovascular porque disminuye todo el proceso de inflamación y aterosclerosis. En resumen, podemos decir que la fisiopatología de la diabetes, esta situación de hiperglucemia e insulinoresistencia va a estar relacionada con el aumento
de la lipólisis a nivel del tejido adiposo, que va a llevar una alteración en la captación de glucosa por el músculo y por el hígado. El hígado además va a estar aumentada la producción hepática de glucosa. Vamos a estar ante un proceso inflamatorio crónico y sostenido con el aumento de citoquinas proinflamatorias, a nivel renal con un aumento de la reabsorción de glucosa, a nivel del intestino con una disminución de la secreción de incretinas, y esto lo denominamos defecto incretínico. Esto va a tener un impacto a nivel de cerebro, a nivel de hipotálamo, básicamente en los centros de la saciedad, donde el GLP-1, que es la incretina por excelencia, va a estar disminuida su acción, por estar disminuida su liberación con este defecto incretínico que mencionábamos previamente. Y vamos a tener además una alteración a nivel de la célula beta con disminución de la secreción por parte de la célula beta de insulina. Entonces, vamos a ver que los mecanismos de asociación de diabetes y enfermedad cardiovascular, como mencionamos en el camino, que no solamente estaban relacionados en personas con diabetes, sino ya en insulinoresistencia, donde podemos ver que en el gráfico vamos a tener alteraciones a nivel del aumento de la secreción de insulina en primera instancia con insulinoresistencia, donde van a estar aumentados las especies reactivas del oxígeno, con todo el proceso proinflamatorio que va a llevar a la disminución del óxido nítrico con la consecuente disfunción endotelial y, por supuesto, a la inflamación vascular. Esto nos va a llevar a tener una situación de daño endotelial, donde sabemos que vamos a tener un individuo con mayor predisposición a formación de placas que son vulnerables, que son diferentes a las placas de una persona sin diabetes. Y esta situación nos lleva a la miocardiopatía diabética, que se va a describir en otra clase, pero que nos va a llevar en primera instancia a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es la que caracteriza a la persona con diabetes, dado por esta situación de hiperglucemia, de lipotoxicidad, de insulinoresistencia, que va a dañar el miocardio y generar esta miocardiopatía diabética, que es una de las razones de la asociación de enfermedad cardiovascular. Entonces, para terminar, podemos decir y mencionar nuevamente la importancia del equipo interdisciplinario para el tratamiento de la persona con diabetes y enfermedad cardiovascular. Muchas gracias.